Estas dos muertes en extrañas circunstancias hacen parte del escándalo que reveló hace pocas horas Noticias 1 y que salpica al fiscal general de la Nación con una información que habría conocido en el 2015 siendo abogado de Corfi Colombiana y que estaría relacionada con las irregularidades de pago de coimas de la multinacional brasileña Odebrecht. Fueron condenados. Jorge Enrique Pisano, en calidad de controller o auditor del contrato de la Ruta del Sol, descubrió la bitácora de irregularidades de ese negocio y así se lo informó a sus superiores de Corfi Colombiana, socia de Odebrecht en la Ruta del Sol. Pero además le narró en detalle en agosto de 2015 esos hallazgos al abogado de ese grupo empresarial, Néstor Humberto Martínez, hoy fiscal. En nombre de la Fiscalía. La revelación fue hecha por Noticias 1. Presenté los informes a quien me designó como controle. ¿Sí? No solamente el informe final, sino todas, existen las evidencias de los correos y aquí es evidencias claras y concretas. Según esta evidencia, desde hace 3 años, tanto Martínez como el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño de la firma Corfi Colombiana, supieron de cuentas que no cuadraban en el consorcio Ruta del Sol. Néstor Humberto Martínez era el abogado del Grupo Aval. Pero sabía, usted le informó personalmente del tema. Sí, cómo no. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo también tenía conocimiento. Sí, cómo no. Antes de morir, Pisano le confió a Noticias 1 el audio de agosto de 2015 de su reunión privada con Néstor Humberto Martínez. Allí, tras las revelaciones de Pisano, el propio Martínez concluyó refiriéndose a Odebrecht. No sabemos si están pagando coimas desde aquí para gobiernos extranjeros y no sabemos si están pagando coimas aquí en el gobierno colombiano. El propio Pisano le relató al abogado Martínez que había encontrado contratos pagados por la concesionaria sobre los que nadie le dio explicación. Son los contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros. ¿Sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol. La conversación continuó. ¿Estos son coimas sí o no? Diga sí, cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo certeza. Sí, ¿usted se metió en esto? No. Al final, Pisano le preguntó a Martínez qué ruta debía tomar para manejar estos hallazgos. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. Discreción total. Sí. No obstante, en realidad las cosas se manejaron internamente. Tanto Corfi Colombiana como Odebrecht firmaron un acuerdo para no demandarse mutuamente y hasta allí llegaron los hallazgos de Pisano, quien falleció el jueves de la semana pasada por cuenta de un cáncer terminal contra el que batalló los últimos 3 años. Una tragedia que se suma a la súbita muerte del hijo de Pisano en las últimas horas en hechos aún por aclarar. El fiscal Martínez le salió al paso a estas revelaciones del que sería el principal testigo de los sobornos y en un comunicado de prensa no solo reconoció la existencia de la conversación, sino que aseguró que fue una charla entre amigos, una persona que fue cercana a él y aseguró que no es cierto que desde la fiscalía, en la cual pertenece en este momento, se hayan frenado las investigaciones y vinculaciones de personas al escándalo transnacional de corrupción. Para el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, Jorge Pisano, asesor jurídico de Corfi Colombiana, socia de Odebrecht en Colombia para la Ruta del Sol 2, tenía dudas frente a los hallazgos de posible pago de coimas. Le pregunté al doctor Pisano si podía asumirse que se trataba de coimas, a lo cual me contestó, hombre, pues no tengo certeza. De hecho, una de las hipótesis que contemplaba Jorge Enrique Pisano era que se trataba de pagos a paramilitares. El fiscal Martínez explicó que esa charla se presentó cuando fungía como apoderado de Corfi Colombiana, empresa de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y no como fiscal general. En la conversación, grabada en la oficina privada de Martínez, el testigo le pidió poner en conocimiento de los dueños del consorcio la situación. De manera inmediata, el doctor Sarmiento Angulo recibió de mis manos toda la investigación. Y asegura que gracias a esa investigación se llegó a un acuerdo y se obligó a Odebrecht a reintegrar al consorcio Ruta del Sol la suma de 33.000 millones de los contratos cuestionados. En el mismo sentido, Martínez aclaró que gracias a la investigación de la Fiscalía, en 2017 se establecieron con certeza los pagos millonarios de la multinacional y reiteró que él se declaró impedido en la investigación del caso Odebrecht.
Lo cierto es que hay 2 muertos en medio de este escándalo, nuevas revelaciones por el caso de Odebrecht. Sin embargo, hace pocos minutos, Corfi Colombiana emitió un comunicado de prensa donde lamentó la tragedia de la familia Pizano Ponce de León y aseguró que no son nuevas las revelaciones que hizo la persona que hoy está muerta y cuyo testimonio también rindió aquí en la Fiscalía General de la Nación. Aseguraron en el comunicado de prensa que la versión que entregó Pizano en su momento fue valorada y que no daba en el 2015 para determinar si existía o no pago de coimas de Odebrecht en Colombia. Desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol.